Bueno, ya más o menos vimos un pantallazo de lo que siente una persona que está pensando en suicidarse, por las etapas que pasa, qué le pasa por dentro. Ahora lo que vamos a ver y de lo que vamos a hablar va a ser de los alcances del psicoeducador en el tema de la prevención. Ya dijimos que el psicoeducador no está preparado para asistir a una persona que intenta suicidarse. En esos casos va a tener que derivar. Pero sí, también por el otro lado dijimos que estamos expuestos a que se acerquen a los nodos personas extremadamente heridas con estas ideas. Entonces, la importancia de poder detectarlos y poder pedir la ayuda pertinente. Vamos a empezar por cuáles son las herramientas con las que cuenta el psicoeducador. Básicamente cuenta con dos herramientas. La primera herramienta es la preadmisión y la segunda herramienta es la escucha. En la preadmisión hay una parte que ya vamos a ver cuando veamos entrevista de preadmisión, donde se le pregunta concreta y directamente a la persona si alguna vez ha pensado en atentar contra su vida. En el caso de que conteste que sí, se despliegan una serie de preguntas más que nos van a dar cuenta de cuál es el estado actual de esta idea. Entonces, bueno, esto ya de por sí es una alarma que se enciende. En algunos casos, si el peligro, uno detecta que el peligro es inminente, bueno, tendrá que recurrir al teléfono de Acucades. Acucades es una organización que trabaja con la red Sanar, que se dedica a lo que es prevención del suicidio, y llamaremos a, si es muy eminente, si la persona está desesperada en el momento, tendremos que llamar y que nos guíen ellos cómo seguir. Si detectamos que puede llegar a ser un potencial suicida, bueno, el entrevistador deberá comunicarlo inmediatamente al coordinador general del nodo, y el coordinador general del nodo lo va a tener que hacer saber en las reuniones semanales que se tiene con el resto de los coordinadores generales y con el doctor Rey. La segunda, la segunda herramienta que tenemos es la escucha. Y ahora, justamente, esto va a dar introducción a qué es lo que tenemos que escuchar, qué es a lo que tenemos que prestar atención. Vamos a hablar sobre las creencias erróneas sobre el suicidio y sobre los signos posibles que puedan darnos cuenta de un potencial suicida. Vamos a empezar por las creencias erróneas. Cuando hablamos de creencias erróneas, hablamos de esos mitos que durante toda la vida se dieron por ciertos y que la realidad nos está dando cuenta de que no son así. La primera creencia errónea es que las personas que amenazan con suicidarse no lo van a hacer, el que quiere terminar con su vida no avisa. Error. Si bien dijimos que no siempre hay un llamado de atención, pero si está habiendo un llamado de atención hay que prestarle la debida atención. Si la persona está amenazando con suicidarse, hay que prestarle atención y hay que tratar de ayudarla. La familia siempre es contenedora, es la segunda creencia errónea. No es así. No siempre la familia es contenedora, es más, a veces hay familias que instigan al suicidio con frases como vos no tenés cura, lo tuyo no tiene solución, nos vas a volver locos, nos vas a matar. Así que no contemos con que la familia los pueda contener. No siempre es así. Hablar de suicidio con la persona
que ha intentado hacerlo induce al acto. Mentira. Mentira. Esto es una creencia que partió a partir de, hay una ley que sí restringe la forma en que se habla en público a través de los medios de comunicación sobre el suicidio, pero no hablar del suicidio con la persona directamente. Todo lo contrario. Hablar del suicidio con la persona puede llevar a que se descomprima y que pueda generarse un ámbito donde la persona pueda hablar de lo que le está pasando. Parecido a la primer creencia errónea está, no es peligroso, solo quiere llamar la atención. Si bien es verdad que hay ciertas patologías que tienen como una cierta característica el llamado de atención, no es la primera vez que una persona termina con su vida por un error de cálculos, por un error de el cálculo en la dosis, por un error de que pensaba que iba a llegar una persona y lo podía encontrar y esa persona resulta que no llegó a tiempo. Entonces, no tomemos ninguna señal, se tiene que tomar a la ligera. Otra de los mitos es que los suicidios solamente es cuestión de adultos, es cosa de adultos. No, cada vez es mayor el porcentaje de adolescentes y de niños. Es elevadísimo el porcentaje de adolescentes y de niños que se quitan la vida. Solo los locos se suicidan. No es real. La persona que intenta suicidarse no está enajenada, está desesperada, que no es lo mismo. ¿La pobreza es el mayor desencadenante del suicidio? No. De hecho, el porcentaje de personas que se suicidan por razones económicas es nada más que del 15%. El resto es generalmente por cuestiones afectivas. Solo los psiquiatras pueden ayudar a las personas que intentan suicidarse. Si bien un psiquiatra, un acompañante terapéutico, un psicólogo, un counselor, son personas que están entrenadas posiblemente y tengan otras herramientas. Eso no significa que solamente ellos pueden ayudar a prevenirlo. Cualquier persona puede ser contenedora y puede ayudar muchísimo en una primera instancia. Otra de los mitos es solo se suicidan los cobardes. El hecho de que uno habla muchas veces de que la vida es para los que se animan a vivirla, para los valientes y demás, no exactamente el término cobardía es el que aplica para una persona que está desesperada. Aplica la desesperanza, la desolación, la falta de sentido vital, pero no la valentía, no es una cuestión de valentía o de cobardía. Esto si hablamos de los mitos. Ahora vamos a hablar de lo que sí llamamos las señales peligrosas. La primera señal peligrosa, y esta la vamos a encontrar seguramente en lo que es la preadmisión, son intentos previos de suicidio. Muchos de los que lo han intentado en alguna oportunidad, si el problema de base sigue dando vueltas y no pudo hacer todo un tratamiento, digamos, adecuado, es probable que vuelva a pensar en el suicidio como una solución. Otras de las señales peligrosas son expresiones verbales tales como ya no le importo a nadie, ojalá estuviera muerto, mi dolor va a cesar pronto,
son expresiones que deben tomarse en serio y indagando más profundamente cuál es la verdadera intención, ¿sí? de estas frases. ¿Cuál es el verdadero objetivo de estas frases? Cambios de conducta en las personas, esto posiblemente lo pueda, digamos, identificar un poco más un familiar, más que un psicoeducador, pero personas que normalmente eran muy sociables, muy extrovertidas, de golpe se retraen, se empiezan a aislar, empiezan a dejar de ser precavidas, caen en riesgos poco comunes. Estas pueden ser algunas de las señales. Señales de depresión. Si bien se dice que no todos los, o sea, no se dice, si bien sabemos que no todos los depresivos se suicidan, ni todos los que se suicidan son depresivos, sí como mínimo están en el momento de tomar la decisión con un estado de ánimo vulnerado, con un estado de ánimo lastimado. Entonces, señales de depresión, de abulia, de falta de voluntad, estar desmotivado, serios trastornos del sueño, falta de sentido vital, falta de proyectos, aislamientos, son algunos de las señales que nos pueden dar cuenta de que la persona está en peligro. El abuso de sustancias, principalmente el abuso de alcohol. Muchísimas veces está comprobado que las personas utilizan el alcohol como desinhibidor para tomar la decisión de suicidarse. Compras poco comunes, esto también serán, digamos, señales que las podrán tomar en cuenta familiares o allegados. Por ejemplo, si reúne alguna de las condiciones anteriores y aparte compró una soga o con algún objeto que levante sospecha o un arma ni hablar, estas también son señales sumamente peligrosas. Problemas en la escuela, en el trabajo, problemas con la familia, suelen empezar con bajo rendimiento en la institución que estén transitando, sea escuela, sea en el ámbito del trabajo, estos también son síntomas muy claros. Muchísimas veces hay como manifestaciones artísticas con respecto a el tema de la muerte. Empiezan a escribir sobre la muerte. En estos tiempos, por ejemplo, que manejamos las redes sociales y demás, pueden abordar temas relacionados a la muerte en sus redes sociales, o pinturas o dibujos, o empiezan a mirar películas que tienen que ver con temas que abordan el suicidio. Estos son también síntomas de alarma. Lo que hablábamos ¿se acuerdan de la tercera etapa? Del sosiego y de la paz inesperada y repentina. Si una persona viene mal, viene muy angustiada, viene con aislamiento, con muchos síntomas depresivos, de falta de voluntad, de desmotivación, y de golpe se lo ve en paz, se lo ve bien, podríamos estar hablando de prestar atención, que podría estar sobre la tercera etapa del suicidio.
Y otra de las razones es el repentino interés por ordenar todo lo que tenga que ver con los papeles legales, con escrituras, con facturas, pagar deudas, todo ese tipo de cosas, con visitas inesperadas. Esto también pueden llegar a ser señales de una posible alarma. Vamos a abordar muy por encima cómo ayudar en casos que se presenten en el nodo, que lo tengamos, digamos, una crisis dentro del nodo y no sepamos cómo ayudar. Vamos a hablar de lo que sí se sugiere hacer en estos casos y de lo que no se sugiere hacer en estos casos. Vamos a empezar por los sí. Hay que hablar y establecer una relación, una comunicación directa con la persona. No hay que esquivar el tema, hay que hablar directamente de por qué se quiere quitar la vida, qué es lo que le está pasando, qué es lo que está pensando. No hay que dejarla a la persona sola en ningún momento. Es muy importante reafirmar su identidad, tratarla por el nombre. Cuando uno se dirige a la persona, directamente tratarla por el nombre. Hacerle, digamos, se puede, uno de las cosas que se puede hacer es tratar de hacerle recordar si en algún momento pasó por una situación parecida y lo pudo sobrellevar, y reafirmar un poco esta especie de fortaleza que está como, que no es que desapareció, sino que él o ella no lo están pudiendo ver en este momento. Con suma prudencia, recurrir a alguien que nos pueda ayudar en ese momento, comunicarse con alguna institución, con alguien, siempre demostrarle interés a la persona, preguntarle a la persona si quiere llamar a alguien de la familia. Hay que ser muy cuidadoso con esto. A veces la familia es muy contenedora, pero a veces no lo es tan contenedora. Si podemos indagar en qué tipo de familia es, o si conocemos previamente la implicancia de la familia, tenemos que dar parte de lo que está sucediendo. Y obviamente aconsejar que recurra a ayuda profesional de inmediato. Lo que no se tiene que hacer en estos casos: pronunciar juicios moralizantes como ¿cómo estás pensando en eso? No puedes pensar en tus hijos, pensá en las personas que te quieren. No, la persona no puede pensar en sí mismo, menos va a pensar en el otro. Mostrarse sorprendido o con cierto gesto de rechazo, obviamente no. Discutir con la persona y ponerse en el lugar de consejero y de predicador, y de manifestarle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que, o lo que tiene que dejar de hacer. Solucionarle todos sus problemas, ni prometerle que le va a solucionar todos sus problemas, cosa que es totalmente incierta. Incluso entablar una relación paternalista y sobreprotectora tampoco es lo más aconsejable. Nunca disminuir la gravedad del asunto, ni comparar el dolor que está sufriendo la persona con algún dolor previo nuestro, ni ponerse en detective privado e investigar sobre su vida y preguntar sobre detalles de su vida y de sus decisiones y nada. Y siempre decimos, en caso de urgencia, muy prudentemente y pidiendo ayuda quizás a otro coordinador, lo primero que hay que hacer es llamar a alguna institución.
Nosotros contamos con el teléfono de ACUCADES, pero también existe el teléfono de prevención del suicidio en el caso de la Capital Federal o en el caso de todas las localidades de la República Argentina entera. Y en caso de que en algún momento nos llamaran por teléfono, en caso de emergencia, de que nos llaman por teléfono diciéndonos que están a punto de suicidarse, es una situación muy difícil de abordar. Vamos a hacer lo que podamos. Lo que se puede hacer en estos casos y lo que es aconsejable hacer en estos casos es tratar de abordar con la mayor serenidad posible. Tratar de mantener la calma lo más que se pueda. Decirle a la persona que no está sola, que la vamos a ayudar, que la vamos a acompañar en lo que necesite, que cuente con nosotros. En este relato y en forma inmediata, tratar de sacar determinados datos. Si está sola, en dónde está, el domicilio donde se encuentra, qué es lo que está haciendo, si tomó pastillas, si abrió el gas, si tiene un arma en la mano, pedirle la dirección, preguntarle si está sola y en el caso de, una vez que tenemos este dato, que le hemos pedido la dirección y demás, llamar urgentemente a emergencias mientras seguimos conteniéndola telefónicamente. Con muchísimo amor, con muchísimo tacto y con muchísima ternura, explicarle que la vamos a ayudar, que preguntarle si quiere hablar de lo que le pasa, que se desahogue. Todo esto, ir haciendo tiempo hasta tanto lleguen los servicios de emergencia. No es una situación fácil, no estamos preparados para esto, esto no es una preparación para prevención al suicidio. Para eso hay personas que estudian y que se preparan, y así todo también es muy difícil de abordar estas situaciones, con lo cual se tiene que tener en cuenta que nosotros vamos a hacer lo máximo que esté a nuestro alcance, pero que en definitiva no es una decisión nuestra. Muchísimas gracias por prestar atención a la clase y vamos a guardar todas las dudas que tengan al respecto y poder tratar de hacer lo mejor que podamos como psicoeducadores. Muchas gracias.